Buenos días a todos, muchos que no pude saludar. Qué bueno es poder reunirnos, alabar a Dios, exaltar su nombre juntos, ¿no? Muchos de nosotros tal vez lo hacemos en casa, ¿no? Y qué bueno poder hacerlo de esta manera, ¿no? Una alabanza comunitaria a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Así que es bueno, es lindo, disfrutémoslo. Bueno, esta mañana vamos a darle un cierre a esta primera etapa de Génesis, ¿no? Venimos de Génesis 1 hasta el 11 y hasta acá tenemos una etapa, una historia, un momento de la historia, varios momentos que marcan un final ahora con el Génesis 11. Estoy buscando algo, no encuentro. Ahí está. Sí, funciona, bárbaro. Bueno, y venimos viendo durante todo este tiempo, ya desde el principio de año, marzo, y hemos aprendido que el plan de Dios desde el inicio fue manifestar su carácter y su presencia a la humanidad, ¿no? Si algo nos tiene que quedar claro ya con esto, es que Dios ha querido, le ha placido tener una relación con el ser humano, ¿no? Se ha acercado, lo ha creado, le ha brindado un espacio precioso como el jardín y el jardín del Edén, la posibilidad de tener esa interacción con Dios, ¿no? Y también vemos que el deseo de Dios, lo vemos ya desde el principio, es que la imagen de Él sea esparcida por toda la tierra a través de estos seres humanos, ¿no? Y esto va a estar constantemente resonando en cada historia que veamos. Y también vimos que no solamente desde la teoría, sino también desde nuestra propia experiencia, que el ser humano sin la presencia de Dios carece de propósito, de sentido, de misión. Empiezan a aparecer sentimientos y sensaciones de inseguridad, de miedo, de terror, de angustia. Y lo digo desde la teoría porque hemos visto historias, pero también desde nuestra propia experiencia. Ahora, la semana pasada y hoy nos tocó analizar el Génesis 11, ¿no? Que es un hito, es un antes y un después en toda la historia. Hay puntos reveladores en Génesis 11. Y hoy a la mañana Ariana muy bien nos enseñaba algunos puntos claves de esto y brevemente vamos a hacer un repaso, pero ¿para qué construir una ciudad? Hablábamos, ¿no? Y lo veíamos también con Caín. ¿Para qué construir una torre con una gran escalera? Y muchos de ustedes dijeron algunas cosas, ¿no? Que se vienen mencionando, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué hacerse un nombre? ¿Por qué? Para la inmortalidad, claramente. Habíamos perdido eso en el Edén, ¿no? La eternidad con Dios, y eso se había perdido. Y hay un sentir en el corazón del hombre de que es finito. Ponete a pensar en la muerte. ¿Te angustia? Bueno, se supone que a los hijos de Dios la muerte es ganancia. Pero la gente sin Cristo, aún nosotros a veces, ¿no? Nuestras debilidades. Cuando pensamos en la muerte nos agarra, pero nosotros tenemos una esperanza que el mundo no la tiene. Nosotros sabemos que es un paso, hay vida eterna. Estamos, como decía Ariana mañana, como peregrinos, estamos yendo al hogar, recién lo cantamos, ¿no? En el himno. Pero estos moradores sin Dios tenían ese sentir en su corazón de inmortalidad, de mortalidad, y querían perpetuarse, ¿no? Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay un sentir de eternidad en el corazón de los seres humanos. Y a través de ese nombre querían perpetuarse, querían seguir adelante. Y dijimos, ¿no? A través de la ciudad, a través de los nombres, no vamos a ahondar en eso. Ahora, también dijeron, que hagamos una ciudad, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Lo leíamos recién. Con ese sentido de permanencia, de estabilidad, de arraigo. Recordemos que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Luego Caín es expulsado del Edén. Y cada vez este sentir de exilio, de expulsión, de lejanía, de desarraigo estaba en el pensamiento colectivo de aquellos moradores.
Y por último, también dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Y dijimos que la construcción de una ciudad tiene que ver con seguridad. Caín recuerda, ¿no? Cuando Dios le dice, bueno, vas a estar errante, te vas a tener que ir de acá. ¿Qué dice Caín a esto? Pero me van a matar. Si me voy de tu presencia me van a matar. Entonces por eso construyó una ciudad más allá, despreció la misericordia de Dios, ese sello que Él le había dado como protección, e intentó subsanar eso que le hacía falta estando en la presencia de Dios por sus propios medios. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Ahora, intentaba imaginar respecto a la inseguridad que ellos sentían. ¿Alguna vez te perdiste cuando eras chiquito? ¿Alguien se perdió? ¿Sí? Yo una vez me perdí, pero no me enteré que me perdí. Me la contaron, pero esa no vale, porque la idea es que vos sepas que estás perdido. Que no están tus papás. No están tus papás. ¿Dónde está mi papá? ¿Qué se siente? Wow, un terror, ¿no? Ni hablar de padre. De padre sí me tocó. Perdí a Pedrito una vez en el shopping. Pero no importa. No es aplicable a eso acá. Pero sí, cuando uno se siente perdido, ¿qué sensación hay en el corazón? De protección, hay un terror, un miedo enorme. ¿Y ahora qué hago? Eso sintió Caín. Eso sintieron los moradores. De perder esa protección. Esa sensación de temor, de inseguridad mezclada con terror, que a veces es difícil expresarla con palabras, pero bueno, tal vez algo así sentían estos hombres y mujeres al no tener la protección de Dios, al no poder disfrutar de habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, como dice el Salmo 91. Ahora, ¿quién fue el primer constructor de la historia? Porque ya que hablamos de ciudades, hablamos de torres, metámonos en el rubro de la construcción. ¿Quién fue el primer constructor de la historia? Caín, dicen acá. Bueno, es amplia, si no, tiene sentido. Si doy tantas pistas, ustedes son muy inteligentes. El primer constructor que fue Dios. Fue Dios. ¿En dónde? En el Edén, claro. No había mucha más chance, pero fíjense, acompáñame si quieren en Génesis 2:22, si no lo tenemos ahí. Che, no tengo acá lo que paso yo y no veo. Soy chicato. Ahí está, Génesis 2:22 dice, bueno, Dios crea al hombre y después dice, le voy a hacer ayuda idónea. No voy a hacer ningún tipo de chiste, ya se hicieron muchos con eso. Ahora, dice que hizo los animales y no se halló ayuda idónea. Y después aparece este versículo que dice, y de la costilla y del costado hemos aprendido que es, ¿no? Que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Cuál es la palabra en el original que el escritor bíblico pone para hizo? Bueno, tienen igual ahí, pero en sus celulares. Pero la palabra es baná, que tiene que ver, el término, es un término relacionado con la construcción, con la edificación de algo. Y en este caso, Dios estaba construyendo, edificando del costado del hombre a una mujer, la cual iba a ser, también hemos aprendido, esa ayuda. Y esa palabra ayuda es ser. Que tiene que ver con construir algo que le sirva como socorro al hombre. El hombre estaba en una posición de vulnerabilidad en cuanto a cumplir con los propósitos de Dios. Dios le había dicho fructificar, multiplicar, llenar la tierra. ¿Cómo iba a hacer eso Adán solo?
¿Había una limitante? ¿Sí o no? Sí. Entonces Dios lo socorre al hombre y le da a una mujer para que juntos puedan cumplir con la tarea, con la misión, con el propósito que Dios tenía para con ellos. Es la misma palabra que se utiliza en el salmo preferido de mi esposa Ivana, el Salmo 121, que dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi eser? Socorro. Y mi eser, mi socorro, viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Para que sepan el concepto, ¿no? Ahora, podemos decir que la primera construcción que hace Dios es para socorrer al hombre, para ayudar a Adán a cumplir con esa tarea encomendada por él mismo. Pero luego aparecen otros constructores. ¿Quiénes son? Ahora sí. Caín, Nimrod aparecen, ¿no? Ahora, es llamativo, ahora vamos a leer el pasaje, pero es llamativo que la palabra que se utiliza en Génesis 11:4, cuando dice construyamos una ciudad, es la misma palabra paraíso en Génesis 2:22. El primer constructor fue Dios, creó una ayuda para el hombre. Pero después aparecieron otros constructores sin Dios que intentaron hacer una copia falsa de un socorro, de algo que a ellos les faltaba para poder cumplir con sus propósitos. Dios construye ser, una verdadera ayuda y socorro para el hombre. De esta manera el nombre de Dios es exaltado por su bondad, por su generosidad, por su amor hacia el hombre. Pero el hombre construye una pseudo ayuda, una especie de copia falsa de socorro con el fin de elevar su propio nombre, de hacerse famosos ellos mismos. En conclusión, el hombre sin Dios va a construir en base a su egoísmo y a su orgullo. Y eso es lo que vamos a ver constantemente en esta historia. Y vamos a leerla rápido para que darle un cierre a esto. Génesis 11:1 dice: entonces toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras. Sobre esto vamos a meditar esta mañana. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 3, entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo le fue por piedra y el asfalto por gasama. Y dijeron: venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre. Otras versiones dice: hagámonos famosos. Hagamos esto para hacernos famosos, ¿no? No sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Ya lo leímos. No vamos a... Hoy Ariana nos explicó muy bien detalles sobre esto. Pero ¿qué tenemos acá? Y sobre esto sí, que ya lo mencionó también, quiero meditar. ¿Qué significa esto? Que eran de una sola lengua y de unas mismas palabras. No es lo mismo. No está haciendo una redundancia el escritor bíblico. Eran de una sola lengua, claramente, ¿no? Idioma, hablaban lo mismo. Pero llama la atención esto, que eran de unas mismas palabras. Esto quiere decir, según el contexto bíblico y la palabra, ¿no?, en el original, es que estos tenían un mismo propósito, una misma misión, se habían puesto de acuerdo en algo en particular. Todos llegaron a tener ese mismo sentir, ese acuerdo en la misión, esa misma motivación, ese deseo de unidad en pos de seguridad y bienestar. Y ya nuestro pastor Carlos la semana pasada nos decía que el anhelo de asociarse con otros en un propósito común no tiene nada de malo, ¿o sí? Ponerte de acuerdo con otros en sí mismo no es malo. El tema es que ellos llevaron adelante estos planes sin Dios. Ellos intentaron competir con Dios. Cualquier plan, estrategia, misión sin Dios va manchado de egoísmo y orgullo. Tal era la unidad y el acuerdo de estos personajes que Dios termina diciendo. Fíjense esto, ¿no? El punto de acuerdo, el nivel de acuerdo y de unidad que estos tenían, que Dios mismo dice esto en el Génesis 5:6. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren,
La gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esto lo dice Dios. El nivel de acuerdo que había era tal que cualquier cosa que ellos se propusieran lo iban a llevar adelante. Nada los iba a hacer desistir. Ahora, ¿por qué Dios quiere arruinar el plan de estas personas? ¿Qué tiene de malo que la gente estuviera unida, que todos hablaran el mismo idioma? ¿Acaso no es un valor en la Biblia la unidad? ¿Es un valor o no? Es un valor la unidad. Pero Dios en Génesis 9:1 dice algo como esto. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fecundos, fructifiquen, ¿no? Multiplíquense y ¿qué? Y llenen la tierra. Vemos a Noé como un nuevo Adán, con el mismo propósito y la misión que no solo habían tenido Adán y Eva, sino que también iban a tener todos aquellos que siguieran a Dios. Y veremos en las próximas semanas la vida de Abraham, en la cual Dios de alguna u otra manera vuelve a mencionar el deseo de su corazón de bendecir a todos, a toda la tierra. Ahora, cuando recordamos estas palabras y vemos que los constructores de la torre y de esta ciudad eran los descendientes de los hijos de Noé, que habían escuchado y recibido ese mandato de parte de Dios, de generación en generación, vemos que algo anda mal. Dios le había dicho, vayan, llenen la tierra. ¿Y ellos qué están haciendo? Se están quedando. Había una desconexión entre el mensaje de Dios y lo que estaban haciendo estos constructores, estos pobladores. Era evidente que ellos estaban despreciando a Dios y a sus planes. Dios quería que ellos se esparcieran, pero ellos, al no tener comunión con Dios, el temor de estar desprotegidos, de sentirse vulnerables a los otros, por la falta de protección de Dios, ahora tenían que agruparse, juntarse para poder ser uno ante las amenazas internas de su corazón, pero también ante las amenazas de los otros. Y hay una tendencia en el ser humano de buscar estabilidad, ¿no? De buscar seguridad. Y lo hacemos a través de la asociación, de la unidad, del acuerdo. Por eso construimos ciudades. Aún en medio de nuestro individualismo enfermo, porque el ser humano es individualista, ¿o no? Es egoísta, pensamos en uno, pero aún en ese mismo egoísmo podemos ponernos de acuerdo con otro para un fin común. Ahora, cuando estudiaba esto, digo, bueno, mirá qué picardía, ¿no? Cuánta capacidad para unirse, para agruparse, para asociarse, para hacer una alianza, pero dejar a Dios de lado. Cómo este concepto, y que es un valor muy importante, la unidad, se distorsiona sin Dios. Porque Dios desde el inicio menciona que Él es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo vimos en Génesis, cómo obra la Trinidad en la creación. Y durante toda la Biblia vamos a ver que Dios quiere marcar esa tendencia, esa unidad. Ahora, no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino Jesús mismo va a mencionar lo importante que es la unidad. Jesús va a decir, por ejemplo, en Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Es un valor. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que los mismos pensamientos, el mismo sentir, la misma misión, el mismo propósito que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. No hay disociación en eso. Son uno. Más adelante, cuando Jesús le dice a sus discípulos que se tenía que ir, iba a preparar lugar para ellos, pero que al lugar donde él iba ellos no podían ir, les agarró terror a sus discípulos. Y Felipe dice,
Perdón, Jesús le dice a Felipe, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen, porque Felipe dice, bueno, ya que te va, mostrarnos al Padre y con eso cerramos. Yo firmo acá. Vos no mostrás al Padre y ya está. Y Jesús dice eso, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué marca eso? Unidad. Pero no solamente Jesús, sino Pablo también más adelante en sus cartas. Por ejemplo, Romanos 12:4 dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, hablando de la iglesia, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Volviendo al Génesis 11, creo que no hay un problema en que las personas tuvieran una misma lengua y un mismo parecer. Es decir, un mismo propósito. Sino que el error estaba en la motivación. Claramente su enfoque no estaba puesto en buscar verdaderamente a Dios para que trajera su presencia y haga su voluntad, sino que anhelaban satisfacer sus propias necesidades por medio de sus esfuerzos, por medio de sus recursos humanos, queriendo despegarse de Dios, queriendo vivir sus propios planes, independiente de la soberanía de Dios. Y eso lo explicó muy bien Ariana a la mañana, ¿no? Cómo cada detalle estaba manifestando la rebeldía de ellos para con Dios, tratando de subsanar todo lo que habían perdido estando en Edén, estando en la presencia de Dios, ahora a través de su propio esfuerzo. No queremos más un monte, vamos a una llanura. Pero queremos tener contacto con los dioses, hagamos una torre. Dios nos dijo, espárzanse, nosotros nos quedamos. Van a andar errantes, no voy a andar errante, me quedo acá. Constantemente esa rebeldía la vemos en estos personajes. Claramente Dios no estaba en su radar, como aquel soberano y gobernador de sus almas, sino que ellos sentían que Dios tenía que estar a su servicio para cumplir sus planes egoístas. Ahora quisiera hacer en estos minutos que nos quedan un paralelismo, ¿no? Respecto a este tema de la unidad, lo que genera la unidad sin Dios y sus resultados y sus frutos en contraposición cuando Dios está en la unidad, cuando Dios está uniendo a las personas. ¿Qué los unió a aquellos personajes en el Génesis 11? El miedo, el darse cuenta que la ausencia de todo lo que la presencia de Dios les brindaba no la iban a tener más. ¿Quién los unió? Ellos mismos. Pero hay diferencia cuando el que nos une es Cristo y el que nos une a su cuerpo es el Espíritu Santo. Hay otros resultados. Ahora, lo novedoso de esto es que vamos a escuchar y vamos a leer versículos que son muy parecidos a los del Génesis 11, sobre todo el versículo 1. Por ejemplo, Hechos 2:1, que es una historia paralela. Yo no la vamos a pasar por así rápidamente, pero Hechos 2 es el paralelismo, la contracara de lo que pasó en Génesis 11. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Es la misma historia, pero con otros resultados, con otras motivaciones, con Dios en el medio, ¿no? ¿Cómo estaban estos personajes todos juntos en un mismo lugar? Jesús les había dicho en Hechos 1, 4, 5, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos fueron obedientes, estos personajes, estas personas, estos hermanos tuyos y míos, en Hechos capítulo 2, fueron obedientes a Jesús. Estaban en el aposento alto, eran alrededor de 120, unidos, orando, con un mismo propósito, con un mismo sentir, esperando la promesa de Dios. Igual que Génesis 11, personas unidas que estaban esperando que baje alguien. Pero con un sentir de egoísmo y orgullo. No era para elevar el nombre de Dios, era para elevar su propio nombre. En cambio, acá vemos personas que están esperando el regalo del Espíritu Santo. Y vemos lenguas también. Pero no lenguas de confusión como en Génesis 11. Porque recuerdan en Génesis 11 qué pasó. Nadie se entendía con el otro. En cambio acá vienen lenguas, diferentes lenguas, pero cuando empiezan a hablar las maravillas de Dios. Y otros empezaron a escuchar y a comprender en otros idiomas lo que Dios había hecho a través de Jesucristo. No hay confusión, hay claridad. No hay maldición, hay bendición ahora para vida eterna. Porque cuando está Dios en el medio, los resultados son para bendición de las personas. Hechos 2:41 dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Escuchen, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Escuchen, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Estaba mal lo que estaban haciendo los hermanos y hermanas de la época de Hechos? Para nada. Porque era Dios el que los estaba uniendo. Era el Espíritu Santo el que estaba generando esa necesidad de vivir en comunidad con la fe, con la familia de la fe, manifestando a Cristo por las calles. Y este es el pasaje que más parecido es al Génesis 11:1. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Génesis 11:1. Tenían entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, un mismo sentir y un mismo pensar. Pero qué diferentes eran los resultados, qué diferencia en la motivación del corazón de los pobladores de Génesis 11 con los hermanos de la iglesia primitiva. Suena parecido, pero claramente no es igual. Hechos 5:12, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si la unidad que surge entre las personas, inclusive de los hijos de Dios, viene de una construcción divina o de una construcción terrenal? Si viene para bendecir o viene para maldecir. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo dijo Jesús que conoceríamos a las personas?
Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué da como resultado esa unión? ¿Bendición o maldición? Solo el Espíritu de Dios puede hacer que cada uno de los que se sumaban a la iglesia de Cristo tuvieran ese nivel de despojo y desprendimiento de egoísmo en pos del bienestar del prójimo. Es antinatural compartir todas las cosas que tenemos con otro como si no fueran mías, ¿o no? ¿O a vos te sale natural? ¿Qué motivaba a los moradores de Babel para estar juntos? Su egoísmo, lo dijimos. No había amor a los demás, sino a sí mismo. En el tiempo del libro de los Hechos, todo marcha en sintonía con la voluntad de Dios. La unidad entre los hermanos y hermanas era generada por el mismo Espíritu de Dios. Y la necesidad de compartir entre ellos es natural ahí. Ahora, Jesús, antes de ascender a los cielos, antes de ser levantado, en Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y esto constantemente nos retrae al Antiguo Testamento, porque el deseo y la idea de Dios no ha cambiado. Dios es un Dios generoso, que a pesar de la obstinidad del hombre, de ser duro, quiere seguir bendiciendo a toda la humanidad. Y vemos nuevamente y escuchamos esta idea fija de bendecir, y ahora a través de su Hijo a todas las naciones. Y podemos tomar a la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, como aquel Adán, como aquel Noé, como aquel Abraham, que en Cristo Jesús tenía la misión de ser uno para bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, el desafío para la iglesia primitiva era que sean uno, sean unos. Pero no quedaba solamente ahí. Recuerden, imaginen, yo siempre quise tener la experiencia, digo, ¿cómo habrá sido en aquel momento, no? Compartían todo, tenían en común, compartían la palabra, la enseñanza, la cena del Señor, el pan. Si a alguien le faltaba algo, iba uno: tomá, yo te doy. Había una vida en comunidad, una experiencia de gozo, de amor, de humildad, de entrega, de generosidad extraordinaria. Lo que se vivía en Jerusalén, yo no sé si se vivió en algún otro lado, pero seguramente sí, porque tenemos al mismo Espíritu, tenemos al mismo Salvador y tenemos al mismo Padre, que no ha cambiado su voluntad ni su decisión de seguir bendiciendo a su pueblo. Pero el desafío para aquella iglesia era poder ir más allá. Era poder compartir esa experiencia extraordinaria con otros que aún no la conocían. Y parece algo tan sencillo, tan simple y tan fácil de conseguir. Pero fíjense que hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos, esta idea de llenar la tierra, de ir más allá de los límites de confort, no había pasado. Yo me animo a decir, y esto lo digo yo, no lo dice la Iglesia del Centro, que la iglesia primitiva estuvo tentada de quedarse ahí, disfrutando y experimentando entre ellos la bendición que hay en Cristo Jesús. Luego de que Esteban, lleno de gracia y de poder, fuera asesinado, recién ahí aparece Hechos
1:8. Donde dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, esto lo escribe Lucas. ¿Quién era Lucas? ¿Era un improvisado? No era ningún improvisado. Lucas era un tipo muy preparado. Y cuando arranca su carta dice, mirá, Teófilo, ¿se acuerdan? ¿Qué significa Teófilo? Amado de Dios, amigo de Dios. Te escribo a vos, me escribo a mí, Lucas. Dice, con mucha diligencia. Yo estoy investigando, estuve analizando, estuve buscando cada detalle para que sepas la verdad. Y acá Lucas, con esa misma diligencia, dice, y todos fueron, ¿qué fueron? Excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahora, alguien dijo alguna vez que si no vivimos Hechos 1:8, Dios va a generar por su soberana voluntad Hechos 8:1. Si nosotros no vamos y salimos de estas 4 paredes, Dios va a generar algo para que salgamos. No sé qué. En aquel momento fue una persecución y podía haber sido algo negativo, pero fue de bendición para otros, porque a partir de Hechos 8 empieza a aparecer el Evangelio en otras regiones que antes no había acontecido o aparecido. Aparece Felipe, por ejemplo, en Samaria. Aparece Felipe con un etíope. Aparece Saulo y empiezan, ¿no? unos viajes misioneros, uno detrás de otro. Aparece un Cornelio, aparece un macedonio. ¿Recuerdan la visión de Pablo? Hechos 16. Un tipo lejos de Jerusalén, pidiendo auxilio. Una visión era, pasá por Macedonia y ayúdanos. ¿Con dinero? ¿Con alimento? Con el Evangelio. Pasá, vení por favor. Y Jesús lo dijo en Juan 17, cuando estaba orando no solamente por sus discípulos, sino que estaba orando por vos y por mí. Jesús dice esto, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. Pero no queda ahí. Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amada iglesia, está buenísimo que disfrutemos la vida en comunidad, en la fe. Que disfrutemos, nosotros venimos todos los viernes, disfrutamos estar con los adolescentes, hablar del Señor, reírnos. Está buenísimo lo que hacemos los sábados con los jóvenes. Hablamos del Señor, tomamos café, contamos nuestras cargas, oramos los unos por los otros. Está buenísimo lo que hacemos hoy. Está buenísimo lo que hacemos en la semana, en cada grupo familiar. Te animo a que te sumes si no lo haces. Es una fiesta espiritual. Pero no queda ahí. Dios quiere que disfrutemos esto claramente, del fruto del Espíritu Santo, de la multiplicación que hay en la vida de Cristo, de las bendiciones que hay en Él, pero quiere que también vayamos y compartamos el Evangelio a aquellos que aún no han escuchado. Dios desea que muchas personas que están allá afuera se sumen a esta comunidad. Evidentemente está esa tendencia. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo, hermanos. Y se encerró. Dios lo había llamado para bendecir a otros, y lo vamos a ver la semana que viene. Pero ellos se creyeron algo que no era. Dios los escogió porque eran insignificantes, como a vos y como a mí. Porque los que somos parte de esta familia,
a diferencia de Génesis 11, estamos acá porque reconocemos nuestra pobreza espiritual. Estamos acá porque reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos acá porque entendemos nuestra vulnerabilidad. Estamos acá porque necesitamos un Salvador. Estamos acá para exaltar el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando Dios es el que une, hay bendición. Que esa bendición que tenemos en Cristo y que la podemos disfrutar cada día nos impulse a poder compartirla con otros. El Señor nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándole todas las cosas, compartiendo tiempo. Yo estoy seguro que más de un macedonio te está pidiendo ayuda. Yo estoy convencido de que los campos están listos para la cosecha. En forma personal, tenemos más de uno que está esperando que nosotros podamos hablarles de Cristo Jesús. Te animo, iglesia, que podamos ser impulsados por el amor de Dios, no por la obligación, por el amor de Dios, por lo que Él ha hecho, a esparcirnos por todo Rosario, por todo Santa Fe, por toda Argentina, hasta donde el Señor nos lleve. Amén. Amén. Oramos. Padre, bendito, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos ha salido al encuentro. Señor, ¿cómo no agradecer día a día la vida de tu Hijo en nosotros? ¿Cómo no agradecer día a día tu salvación, el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo no agradecer la posibilidad que nos has dado de ser parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia, parte de esta nueva creación multiétnica? Señor, gracias por hacernos parte de este gran propósito, porque no lo merecíamos, Señor. Señor, te agradecemos porque otros nos han contado tu verdad y hemos creído. Bendecimos la vida de aquellas personas, Señor, que han compartido el Evangelio con nosotros. Señor, bendecimos a sus hijos, a sus nietos. Señor, gracias te damos, porque tu misericordia ha sido enorme para con nosotros. Porque nos has atraído con cuerdas humanas, con cuerdas de amor hacia tu presencia. Porque has hecho cosas que ni imaginamos para que nosotros hoy estuviéramos disfrutando la vida de Cristo. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos muestra más de Cristo, porque tu palabra siempre nos desafía, porque tu palabra muestra inclusive los pensamientos más internos de nuestro corazón, de nuestra mente. Señor, te pedimos como iglesia que nos ayudes, Señor, que sigas impulsándonos a través del amor, Señor, a través del amor, a poder compartir con otros esto tan maravilloso que son las buenas noticias, que es el Evangelio, que es tu Hijo Jesús, que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es el perdón de pecados, que es la esperanza de vida eterna. Señor, ayúdanos, danos estrategias, danos, Señor, posibilidad, abrir puertas, Señor, para que podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos a poder orar por esas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a poder bendecir a otros con tu palabra, Señor. Ayúdanos a que seamos una iglesia, Señor, que tiene fuego por compartir tu palabra con aquellos que están perdidos sin Cristo. Señor, ayúdanos porque no podemos generar esto nosotros. Humanamente esto no se puede, Señor. Por eso apelamos a tu bondad, apelamos, Señor, a tu generosidad, apelamos a tu Espíritu Santo que impulse nuestro corazón, Señor, a ir más allá, a esparcirnos, a ir y a ser discípulos
a todos lados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos que estas son las oraciones que vos contestás, que vos querés escuchar y querés, Señor, suplir y manifestar y obrar, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que todo lo que hagamos como iglesia sea para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, exaltar el nombre de Jesucristo, el único que merece gloria, honra, alabanza y adoración. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor nos siga hablando en intimidad y podamos poner en práctica su palabra. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo que viene.